Como ustedes saben, la función hemodinámica de las arterias de conducto, dígase la aorta, las arterias musculares grandes, no solamente es conducir la sangre hacia la microvasculatura, sino que tienen un efecto de amortiguamiento. En inglés se le dice cushioning, o sea, un amortiguamiento de la pulsatilidad que genera el corazón. El corazón no es una bomba pulsátil, no es una bomba continua, y entonces las arterias tienen que convertir ese flujo pulsátil en flujo continuo a nivel de la microvasculatura. Y para que esto ocurra tienen que tener un efecto de acolchonamiento, amortiguamiento, que está mediado por la distensibilidad, o en inglés se le dice compliance, que sería en español la complacencia, digamos, de la arteria. ¿Qué significa esto? Una arteria con alto compliance, si nos puede apretar la barra, por favor. Una arteria con alto compliance va a distenderse. Cuando uno le aplica una presión se va a extender mucho, es decir, es muy distensible, comparado con una arteria de bajo compliance que tiene una distensibilidad más pequeña, es decir, se distiende menos al mismo cambio de presión. Es decir, el compliance o la distensibilidad es la relación entre la presión que se le aplica a una arteria y la distensión que se produce en el lumen arterial o en la pared. Entonces, para medir el compliance se puede utilizar técnicas de imágenes, como la resonancia magnética. En este caso se puede medir muy bien el tamaño de la aorta. Y si uno lo hace en forma continua a través del ciclo cardíaco, uno obtiene una onda de distensión, como ven aquí. También se puede hacer en arterias más superficiales, como la arteria carótida, con ultrasonido. Esto se hace muy bien. Se necesitan algunas técnicas de software especial para hacer el traqueo, digamos, de la pared y cómo se separa y se junta con los latidos cardíacos, y se obtiene también una onda de distensión. Y si uno conoce la distensión, le falta la otra cara de la moneda, digamos, que es la presión dentro de la arteria. Y existe una técnica que se llama la tonometría arterial, que permite medir estos cambios de presión con alta fidelidad. Entonces uno puede relacionar el cambio de presión con el cambio en el tamaño del lumen arterial y computar de esa manera la distensibilidad. Lo importante aquí es que la presión y la distensión se deben medir en el mismo sitio, y esto es porque la presión de pulso no es la misma en todas las arterias, cambia en el árbol arterial. Entonces, si uno está midiendo distensibilidad carótida, tiene que medir la presión en la carótida, y si uno mide distensibilidad aórtica, tiene que medir la presión en la aorta, la presión de pulso. Entonces, como ustedes se imaginan, eso introduce un reto para hacerlo de esta manera, es decir, relacionando la distensión con la presión de pulso, perdón. Pero sin embargo, aquí felizmente viene la física al rescate. Esta física de mecánica, básicamente, mecánica de sólidos, que dice que cuando hay distensibilidad de la pared, cualquier energía que se le aplica a la pared va a viajar a través de ese material a una velocidad finita, medible, que es la velocidad de onda de pulso. Y esa velocidad de onda de pulso, si ustedes ven ciertas ecuaciones que han sido validadas, se relaciona inversamente a la distensibilidad de la pared arterial. Es decir, uno puede medir sin tener que medir la presión dentro de la arteria necesariamente, ni la distensión como tal. Puede medir simplemente el tiempo que demora un pulso en viajar en la pared desde un punto A hasta un punto B y utilizar la distancia para computar o calcular una velocidad. La velocidad, que es distancia sobre tiempo. Y esto se puede hacer midiendo cómo uno mide cuánto demora el pulso en llegar de un sitio a otro. Bueno, puede medir el pulso cardíaco, es energía, y la energía es presión y flujo. Entonces uno puede medir o la presión o el flujo sanguíneo, cualquiera de las dos. Si uno mide el flujo, por ejemplo aquí con resonancia, uno ve claramente que el flujo se inicia en la válvula aórtica, por supuesto, y viaja. Es decir, el pulso aparece a una velocidad finita y aparece primero en el tronco aórtico, luego en el arco y luego en la aorta descendente. Ojo, no es la sangre que está viajando desde aquí hasta aquí, es la energía que viaja a través de la pared. Es mucho más rápido que la velocidad de flujo sanguíneo como tal. Es el tiempo que demora el pulso en aparecer en el tronco aórtico versus el momento en el que aparece ese flujo sanguíneo en la aorta descendente. Es más o menos como cuando ustedes tienen un péndulo de varias pelotas, ¿no? Cuando una pelota cae, inmediatamente dispara la pelota del otro lado. Esa velocidad, porque el péndulo es rígido, es infinita. Apenas toca la pelota aquí, sale la pelota del otro lado.
pero no es la misma pelota la que está saliendo, ¿eh? La energía que se ha transmitido a través de las pelotas del péndulo. Esto es igual, esto no es el flujo sanguíneo, es decir, no es una célula roja que ha pasado de aquí a aquí, sino es la energía que ha viajado a la pared muy rápido. Esto viaja 5, 10, 15, 20 metros por segundo. Entonces, si uno mide el flujo sanguíneo, está midiendo y el tiempo que demora el flujo sanguíneo en pasar de un punto A a un punto B, esa es la velocidad de onda de pulso, cuando uno conoce la distancia. Típicamente, la resonancia se puede usar para medirlo en la aorta directamente, pero por supuesto no es muy costo efectivo hacer esto con resonancia. Se puede hacer mucho más fácilmente con ultrasonido, y el ultrasonido puede interrogar el flujo sanguíneo en la carótida, y ahí ve uno cuándo nace el flujo, el pulso en la carótida, y cuándo nace el pulso en la femoral, ¿no? Y entonces puede hacer uno una velocidad de onda de pulso carótido-femoral. Si ustedes ven el segmento arterial que está entre los dos sitios de medición, es básicamente la aorta descendente. Entonces, esta velocidad de onda de pulso carótido-femoral es un índice de rigidez de la pared aórtica. Además de flujo, uno también puede usar la presión. Entonces, puede usar uno la tonometría arterial para medir la presión carotidia y ve uno en qué momento sale el pie de la onda de presión en la carótida. E igualmente, en la arteria femoral, la tonometría femoral nos permite hacer lo mismo y ver en qué momento aparece el pulso femoral. Uno lo pudiese hacer simultáneamente, por supuesto, pero uno tendría que ser ambidiestro y tener que estar haciendo las dos cosas a la vez, o necesitaría dos personas. Entonces, una manera de solucionar ese problema es haciéndolo con un electrocardiograma, que se convierte, el QRS se convierte en el punto de referencia. Es decir, estas son adquisiciones secuenciales, no simultáneas. Uno primero adquiere el trazado cariotidio con el electro, y luego uno adquiere el trazado femoral con el electro, y el electro luego superpone las dos adquisiciones para que, siendo un punto de referencia temporal, nosotros podamos calcular o computar el tiempo que demoró el pulso en aparecer de aquí a aquí. Y luego uno tiene que medir, por supuesto, la distancia. En un segundo vamos a ver. Este es un ejemplo. Primero se mide la presión carotidia con el electro, luego se mide la presión femoral con el electro, y luego el software automáticamente nos da el tiempo que transcurre entre los dos pulsos. Pero el tiempo no es igual a la velocidad, entonces nosotros tenemos que saber la distancia entre los dos puntos de medición. Entonces eso se mide en la superficie corporal. Y hay dos maneras de medirlo. Una es midiendo la distancia directa entre la arteria carótida o el pulso carótido y el pulso femoral con 1 centímetro o un caliper gigante. Y la otra manera es, bueno, en realidad, si ustedes piensan en esto, el pulso sube por acá y baja por acá. Es decir, esta distancia en realidad está yendo en contra de la corriente, si quieren. Entonces hay gente que dice, no, hay que medir esta distancia y sustraerla de la distancia de la horquilla esternal hacia la femoral. Es decir, esta es la distancia A, esta distancia grande, y uno sustrae de esa distancia la distancia de la carótida, porque una está yendo para arriba y la otra está yendo para abajo. Entonces, estos son dos métodos que se utilizan. En realidad no hay preferencia por alguno de ellos, pero cuando se utiliza hay que describirlo muy bien, y para hacer comparaciones entre estudios hay que tener cuidado de que hay esta diferencia metodológica. En realidad, como hemos visto ya en esta primera parte de la charla, hay muchos métodos para medir la distensibilidad vascular o la rigidez arterial. Entonces, hace poco la Sociedad Americana del Corazón decidió publicar y elaborar unas guías para, digamos, eliminar un poco la confusión del campo. Y entonces en estas guías nosotros tratamos de establecer algunas metas o algunas pautas claras para la práctica de la medición de estos índices. Entonces les voy a dar a lo largo de la charla algunas de las recomendaciones que han salido en las guías. Esto ya se ha publicado online en la revista Hypertension, pero va a salir publicado como en 2 o 3 meses, pero ya la pueden ustedes encontrar en Google, digamos. Y las recomendaciones, como ustedes saben, se les da una clase A y un nivel de evidencia. Es decir, la clase quiere decir que cuando es 1 todo el mundo está de acuerdo, cuando es 2 hay algunos que están de acuerdo y otros que están en desacuerdo. 2A es más hacia el acuerdo, 2B es más en desacuerdo. Y el nivel de evidencia es, bueno, de cada recomendación, cuál es el nivel de estudios que soportan la recomendación. Hay algunas recomendaciones en las que todos están de acuerdo, puede ser clase 1, pero no tenemos mucha evidencia porque es una cosa lógica. A veces hay recomendación clase 1, evidencia C. Y eso está bien, porque a veces ni siquiera hay que hacer un estudio porque las cosas son tan lógicas, ¿no? Pero en todo caso siempre se le da una clase y una evidencia.
Y lo que dicen las guías es que cuando uno quiere medir la distensibilidad arterial, el método que debe usarse es la medición de la velocidad de onda de pulso carótido femoral. Es decir, no apoyan la evidencia y la opinión, no apoya la medición de la distensibilidad mediante esas mediciones de lumen que yo les había mostrado. Esa es la definición de distensibilidad, pero es mucho más robusto hacerlo, sea en investigación o en clínica, con la velocidad de onda de pulso carótido femoral. Y lo interesante es que también la otra recomendación es que la velocidad, cuando se mide la velocidad de onda de pulso, se tiene que hacer en ese segmento, porque lo interesante es la rigidez de la aorta y no de las arterias musculares. Por ejemplo, hay gente que mide la velocidad de onda de pulso carótido radial. Ese segmento no es aórtico, ese segmento es predominantemente arteria braquial, etc. Es un tipo diferente de arteria más muscular, no es una arteria elástica. Entonces no es lo mismo medirlo en ese segmento que medirlo en el segmento carótido femoral. Hay que medirlo en el segmento carótido femoral. Y en relación a la distancia no hay ninguna preferencia, es decir, se da la opción de medir la distancia directa de la carótida a la femoral o de medir esta distancia del ángulo supraesternal a la carótida y restarlo de la distancia entre el ángulo supraesternal y la arteria femoral. Muy bien, ese es cómo se mide la rigidez vascular. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la rigidez vascular? Esto es interesante. Lo primero que hay que recordar es que la rigidez vascular no es lo mismo que la ateroesclerosis. Es cierto que cuando hay placa se vuelve más rígida la pared, sin duda, pero en realidad la rigidez vascular es un proceso patológico, fisiopatológico distinto que, sin embargo, comparte muchos factores de riesgo con la aterosclerosis. Entonces, aquí hay una, como le dijo este artículo, es culpable por asociación, ¿no? No sé si el mensaje está correcto ahí. Lo único que yo creo lo que tenemos que recordar es que la distensibilidad arterial comparte factores de riesgo con la aterosclerosis, pero se asocia a enfermedades o a formas de enfermedad cardiovascular que son distintas a las formas típicas de enfermedad cardiovascular que produce la aterotrombosis. Por ejemplo, un infarto trombótico de aterosclerosis coronaria. Eso no es necesariamente causado por la rigidez vascular, pero sí por la aterosclerosis. La rigidez vascular promueve predominantemente enfermedad de microvasculatura y de miocardio, en el sentido de hipertrofia, fibrosis, no infarto. En el cerebro no promueve realmente infarto ACV isquémico como la ateroesclerosis, sino que la rigidez promueve más bien enfermedad microvascular. Vamos a revisar esto en un poquito más de detalle. Bueno, sabiendo que no es lo mismo, y patológicamente no es lo mismo clínicamente, pero patológicamente hay una diferencia muy clara. Como ustedes saben, la ateroesclerosis se inicia en el endotelio, en la subíntima, en tanto que la ateroesclerosis y la rigidez vascular es un proceso de la media, de la capa media del vaso. Ahora, ¿qué es lo que causa la rigidez vascular? Hay factores mecánicos y hay factores activos, como inflamación y calcificación. Vamos a revisar esto. Lo que se decía hasta hace unos 20 años es que la rigidez vascular es por el envejecimiento y es un proceso puramente mecánico. La arteria aorta, si ustedes ven la capa media, está configurada o está formada por varias capas de elastina. La elastina como material es un material sumamente resistente. No ha habido un solo material sintético que produzca el hombre que sea más resistente que la elastina. Es resistente a los ciclos repetidos. Es decir, si ustedes se ponen a pensar el número de ciclos en los que se estira la elastina de la pared en una vida, en 80 años, por ejemplo, ustedes calculan el número de esos ciclos, es realmente impresionante cómo la elastina se mantiene elástica. Va perdiendo, por supuesto, la elasticidad, pero mantiene cierto grado de elasticidad. Entonces uno decía, bueno, esto es simplemente un proceso mecánico, es un material muy resistente, pero eventualmente se rompe, pues, porque ya hay mucho estrés mecánico. Esa era, digamos, la teoría hasta hace unos 15 o 20 años. Pero aquí se demuestra el concepto de que no, de que la rigidez vascular es un proceso activo, no es un proceso puramente pasivo. Y aquí está la prueba de concepto, digamos, es este síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford. Este es el síndrome de envejecimiento temprano, ¿no? De la progerina, que es una proteína nuclear. Y estos niños, porque son niños de 10 años que tienen una edad biológica de 60, 70 años, han tenido el mismo número de ciclos en su vida que un niño normal de 10 años. O sea, el estrés mecánico es idéntico. Sin embargo, demuestran una rigidez vascular de un adulto de 70, 80 años. Es decir,
Claramente, aquí hay procesos de envejecimiento activo y no solamente de mecánica pasiva. Entonces, ¿cuáles son los procesos que podrían causar el envejecimiento vascular y la rigidez vascular? Uno de ellos, sin duda, es la inflamación subclínica y clínica. Vamos a revisar un poco la evidencia ahí. Produce rigidez vascular. Hay estudios que demuestran esto por varios mecanismos. Uno es el desacoplamiento de la sintasa de óxido nítrico. Esto lo conocen muy bien en muchos mecanismos en los que la inflamación a través del estrés oxidativo, etcétera, puede producir el desacoplamiento de la ENOS y producir una disminución de la producción de óxido nítrico. Y esto tiene efectos más que todo en la aorta distal, que tiene más musculatura lisa. La aorta proximal es tiene el músculo liso, pero tiene predominantemente fibras elásticas. Pero ese es un efecto agudo, digamos. O sea, el óxido nítrico es un efecto agudo, es un efecto fluctuante. Además de ese efecto de la inflamación sobre el óxido nítrico, hay efectos estructurales mucho más crónicos, que dependen también del estrés oxidativo, pero ya más a nivel de metaloproteinasas y a nivel de degradación enzimática de la elastina y su reemplazo por colágeno. Entonces, la inflamación crónica va a producir no solamente esos efectos sobre el óxido nítrico, sino ya efectos de estructura parietal, ¿no? Que son dependientes de la lisis de elastina, lisis de colágeno, depósito de colágeno rígido. Eso tiene que ver con la manera en la que el colágeno las fibras de colágeno se acoplan a la una a la otra. Y también la calcificación vascular. Este conjunto de anomalías estructurales produce endurecimiento parietal. La prueba de concepto, también este es otro estudio de prueba de concepto de que la inflamación aguda produce, es decir, es la causa, no es una asociación, sino es una causa de rigidez vascular. Es este interesante estudio por el doctor Vlachopoulos, que es un griego muy activo en este campo, y él lo que hizo es medir la rigidez vascular cuando inmunizó a gente con vacuna de la gripe. Y la vacuna de la gripe produce una inflamación casi clínica, ¿no? O sea, realmente produce inflamación sistémica. Y vio que efectivamente cuando uno randomizó aquí a vacuna versus un control, un placebo, vio que cuando uno daba la vacuna aumentaba los marcadores inflamatorios, no así con el placebo. Y además, en paralelo al aumento del marcador inflamatorio, aumenta la rigidez vascular, la velocidad de onda de pulso carótido femoral. O sea que aquí está probado que uno hace la intervención, produce inflamación e incrementa la velocidad de onda de pulso. La inflamación sin duda tiene un rol. La otra vía interesante es la vía de la calcificación vascular. Aquí también la calcificación, esto se da sobre todo en pacientes con falla renal que típicamente tienen arterias muy rígidas, y en esta población es fuertemente dependiente del nivel de calcificación de la pared. Y esto, como ustedes saben, tiene que ver con la hiperfosfatemia, etc. Pero no es solamente un proceso de depósito pasivo de calcio, como ustedes saben, sino es también un proceso activo en el que intervienen las células musculares lisas que pasan de tener un fenotipo contráctil a tener un fenotipo más sintético secretor, que inicialmente es un fenómeno adaptativo de las células para manejar, digamos, esa sobrecarga de calcio y fosfato, pero eventualmente esas células hacen apoptosis y liberan vesículas de nanocristales de calcio que se depositan en la pared y además se adquieren un fenotipo a veces osteocondrocítico. O sea, es un proceso de pseudo-ossificación, digamos, de la pared vascular, que es un proceso activo, no es simplemente un proceso de posición pasiva, y a veces puede ser severo, como en este caso que es una aorta en porcelana. Miren, es básicamente una pared de calcio. Esa pared, por supuesto, tiene una velocidad de onda de pulso de 30 metros por segundo, es una pared muy rígida, aquí se ve en la tomografía muy bien. Y esto, a pesar de que es un hallazgo típico en pacientes con falla renal avanzada, no es exclusivo de la falla renal. O sea, a veces, algunos pacientes adultos mayores tienen calcificación severa, a pesar de no tener insuficiencia cardíaca severa, insuficiencia renal severa. O sea, que hay mecanismos ahí también en la ausencia de insuficiencia renal terminal. Muy bien, esas son las causas, los mecanismos que sabemos sobre la rigidez vascular. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias cuando uno tiene arterias rígidas? Estas son las consecuencias. Lo primero es que la rigidez vascular incrementa la pulsatilidad, dado que la función normal de la distensibilidad vascular es esa función de acolchonamiento. Cuando se pierde esa función de acolchonamiento, entonces la presión de pulso, hay mucha fluctuación de presión y la presión de pulso sube. Esa es la hipertensión sistólica aislada, típica. La causa de la hipertensión sistólica aislada, una de las principales causas, es
el endurecimiento de las grandes arterias. Y de eso también ya hay un estudio de que no es una asociación, sino es una causa. Eso se publicó en JAMA hace un año más o menos. Y entonces, al haber esas fluctuaciones excesivas, ese exceso de presión de pulso, se produce una penetración de la pulsatilidad hacia la microvasculatura del cerebro, produciendo disfunción cognitiva, daño microvascular cerebral. Esas son lesiones blancas en la resonancia, lesiones de materia blanca, que les dicen. Se produce excesiva carga en el corazón y se produce hipertrofia y disfunción diastólica, y por supuesto en el riñón se produce disfunción y progresión de la insuficiencia renal. Entonces vamos a revisar un poquito estos estudios. Empezaremos con los órganos de alto flujo, es decir, el corazón, el riñón y el cerebro. Como ustedes saben, generalmente las arteriolas precapilares son las que producen la caída de presión y las que transforman el flujo pulsátil a flujo continuo aquí a nivel del capilar, es decir, son las, digamos, las guardianes, digamos, de la exposición de presión pulsátil en el capilar. Ellas protegen al capilar porque son vasos de resistencia. Entonces la presión baja y la pulsatilidad baja. El capilar está expuesto a baja presión y a poca pulsatilidad. Pero eso no es universal, eso depende mucho del lecho vascular. Hay lechos vasculares que tienen bajo flujo, y eso es lo que pasa, lo que les acabo de mostrar. Digamos, un músculo esquelético en reposo es un típico órgano de bajo flujo que tiene alta resistencia. Entonces viene la onda pulsátil, la resistencia protege al capilar y el capilar está protegido. Pero ese no es el caso en los órganos de alto flujo y baja resistencia. Esos órganos son el cerebro y el riñón. Si ustedes recuerdan, esos órganos necesitan tener baja resistencia porque necesitan un gran flujo sanguíneo. Entonces la resistencia precapilar no está presente, y lo que sucede es que la pulsatilidad que viene conducida en la pared, en una pared aórtica rígida y mucha pulsatilidad de presión, se transmite eventualmente directamente hacia el microcapilar cerebral y renal, porque no están protegidos esos microcapilares de la pulsatilidad a través de la constricción arteriolar, ¿no? Esto es lo que acabamos de ver. Entonces, como ustedes saben, en el riñón no hay pues esa caída de presión, porque en realidad la caída de presión en el riñón se produce a nivel de la arteriola eferente, después del capilar glomerular. Entonces el capilar glomerular está plenamente expuesto a esa pulsatilidad aórtica. Y entonces cuando uno ve la presión de pulso en la aorta y la velocidad de onda de pulso carótido femoral, es decir, la rigidez arterial, uno ve que hay una predicción fuerte de los eventos renales terminales en pacientes que tienen insuficiencia renal leve. Estos son nuestros datos del estudio CRIC, y uno ve que a medida que se incrementa la rigidez vascular, la rigidez aórtica y la presión de pulso, se incrementa mucho el riesgo de llegar a insuficiencia renal terminal. O sea, esto tiene sentido con la fisiopatología. Nuevamente, este es un fenómeno similar cuando uno toma como punto la disminución de la filtración glomerular a la mitad o el desarrollo de insuficiencia renal terminal, aumento pronunciado cuando se produce rigidez aórtica. Y también hay un incremento de la muerte total. Muy bien, entonces eso es el riñón. El cerebro es lo mismo, el cerebro también es un órgano de baja resistencia a alto flujo, y aquí también se produce la enfermedad microvascular cerebral. Una manera de medirla es a través del fondo de ojo, como ustedes saben. Y se ha demostrado claramente que a más rigidez vascular, a más rigidez aórtica, hay un mayor incremento de enfermedad microvascular en el fondo de ojo, independientemente de todos los factores de riesgo. Ese es el estudio ARIC. Y además, también con resonancia magnética se ha demostrado que a más rigidez vascular se produce una mayor prevalencia de estas anomalías de sustancia blanca, que son típicamente esos, lo que le dicen infartitos microvasculares, esa enfermedad microvascular cerebral. Entonces, esas son las consecuencias de la rigidez aórtica. Tiene uno daño en órgano blanco, daño en riñón, daño en cerebro, daño en corazón por hipertrofia y disfunción diastólica, que no es el mismo daño, reitero este punto, no es el mismo daño ateroesclerótico, de placa ateroesclerótica oclusiva que produce isquemia del tejido, sino es un daño microvascular. Y a través de ese daño microvascular, por supuesto, se produce una asociación fuerte e independiente entre la velocidad de onda de pulso carótido femoral, es decir, la rigidez de la pared aórtica, y los eventos cardiovasculares totales. Hay muchos estudios, y Blacopoulos hizo un metaanálisis de todos los estudios, que ustedes consistentemente, es decir, no hay un solo estudio aquí, ¿no? Este estuvo un poco sin poder estadístico, pero consistentemente la rigidez vascular ha sido fuerte predictora independiente de otros factores de riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces,
¿Qué hacemos? Tenemos un marcador de riesgo independiente que se puede medir fácilmente. ¿Y qué dice la Sociedad Americana del Corazón? Lo que en estas guías se ha recomendado es que es razonable medir la distensibilidad arterial para evaluar una información incremental más allá de los factores de riesgo estándar en la predicción de los eventos cardiovasculares futuros. Y a esto le dimos una evidencia A y la mayoría de gente estuvo de acuerdo. Es una recomendación de clase 2A. Por eso decimos es razonable, no es fuertemente recomendado, pero si alguien lo quiere hacer, tiene toda la base científica, me parece, para utilizar esta herramienta para mejorar la predicción del riesgo. ¿Y cómo lo utiliza uno en la práctica? Pues la velocidad de onda de pulso tiene unos rangos normativos ya muy claramente definidos. Si uno es un varón de 45 años, bueno, uno ya sabe cuál debería ser la velocidad de onda de pulso de un varón de 45 años o de una mujer de 70 años. Entonces lo que uno hace es medir la velocidad de onda de pulso del paciente y la compara con los datos normativos. Y eso nos da una edad vascular. Es decir, si yo tengo una mujer de 45 años, por ejemplo, y le mido la velocidad de onda de pulso carótido femoral y esa velocidad de onda de pulso carótido femoral no corresponde a una mujer de 45 años, sino más bien a una mujer de 65 años, entonces yo utilizo esa edad vascular y no la edad cronológica para establecer mi conducta clínica, cualquiera fuese la conducta clínica. Generalmente esto solamente tiene un impacto cuando uno esté en duda, ¿no? Es decir, esto no le va a decir que un paciente con 3 infartos y un LDL de 200 debe recibir una estatina, sino en casos en que la conducta clínica es un poco dudosa, en casos grises, digamos, ¿no? En este caso puede ser útil la disfunción vascular. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con la disfunción vascular? En este momento no la tratamos específicamente. Lo que ha recomendado estas guías es que se puede usar como marcador de riesgo, pero desde el punto de vista de que causa los problemas, o sea, no es un epifenómeno, no es solamente un marcador, sino es una causa de enfermedad cardiovascular, estamos interesados en encontrar tratamientos para disminuir la rigidez vascular. Y bueno, las terapias antihipertensivas estándar se han estudiado. Lo que es interesante es que los inhibidores ECA y los antagonistas de los receptores de angiotensina tienen un efecto mayor que otros medicamentos antihipertensivos para reducir la rigidez vascular. O sea que tienen algún efecto ahí pleotrópico independiente de la reducción de presión como tal en la rigidez vascular, pero en realidad es un efecto relativamente modesto. Esta es una revisión que hicimos sobre la terapia antiinflamatoria, porque si la inflamación causa rigidez vascular, entonces es lógico sospechar que la terapia antiinflamatoria puede disminuir la rigidez vascular. Y esta es una tabla parcial, hay como otra igual, de muchos estudios que han visto esto en pacientes con enfermedad inflamatoria clínica, dígase lupus, artritis reumatoidea, etcétera, donde han medido o incluso en muchos casos han randomizado a pacientes y han visto los cambios en la rigidez vascular. Y en general lo que es claro es que la terapia antiinflamatoria en estas condiciones de enfermedad inflamatoria clínica primaria reduce la rigidez vascular. Hay alguno que otro estudio que no demostró, pero la gran mayoría de los estudios han demostrado que este es el caso. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa en el caso más común de los pacientes sin enfermedades inflamatorias primarias, pero que tienen inflamación subclínica? Diferente de la inflamación clínica de un paciente con artritis reumatoidea, por ejemplo, es la inflamación subclínica de un paciente obeso de 50 años que tiene síndrome metabólico, ¿no? Ese paciente tiene inflamación subclínica. La pregunta, ¿qué hacemos con esa inflamación subclínica? ¿Podríamos nosotros tratar esa inflamación subclínica y ver cambios en la rigidez de la pared vascular? Nosotros utilizamos este modelo, este es un estudio que nosotros estábamos tratando de ver el efecto de la pérdida de peso o la terapia contra la apnea del sueño para reducción del riesgo cardiovascular en este estudio. Y este es un buen modelo porque el punto primario de este estudio fue la proteína C reactiva, ¿no? Entonces el estudio básicamente estaba tratando de comparar estas terapias para pacientes con apnea del sueño que además tenían obesidad y además tenían inflamación subclínica. Para incluir en este estudio usted tenía que tener no solamente un índice de masa más de 30, sino tenía que haber apnea del sueño, pero también tenía que haber una proteína C reactiva de por lo menos 1. Entonces, aquí lo que vimos en el estudio primario se encontró que en realidad la pérdida de peso es la que disminuyó, por supuesto, el peso corporal, no así la terapia para la apnea del sueño, pero lo interesante
me olvidé de incluir el slide, es que la disminución de la proteína C reactiva se produjo solamente en los pacientes que perdieron peso, no así en los pacientes que recibieron terapia para el apnea del sueño. O sea que la anomalía primaria proinflamatoria en estos pacientes es la obesidad. Pero dentro de ese estudio nosotros medimos rigidez vascular y lo que vimos, lo que fue interesante es que a pesar de que disminuyó la inflamación subclínica, claramente disminuyó la proteína C reactiva a lo largo de 6 meses en pacientes que bajaron de peso, no hubo un efecto en la rigidez vascular. Es decir, aquí hubo una disociación de la inflamación y la rigidez vascular. Y entonces esto, nosotros nos hemos rascado la cabeza un poco tratando de interpretar estos hallazgos. Y puede ser una de dos cosas, pensamos, que la inflamación subclínica del obeso no es la causa de la rigidez vascular del obeso. Eso pues es una posibilidad. Es una cosa muy distinta la inflamación subclínica del obeso de la inflamación clínica del reumatoide. Pero lo que pensamos que es más probable es que los cambios de la rigidez son muy crónicos. O sea, no es un cambio agudo de óxido nítrico, sino es un cambio estructural crónico. Ya la pared está degenerada por esa inflamación y entonces 6 meses de terapia de pérdida de peso, 6 meses de atenuación de inflamación quizás no van a ser suficientes para ver ese cambio significativo en la rigidez arterial. Sin embargo, hay estudios en los que todavía vamos a poder aprender sobre este fenómeno. Estos dos estudios del Dr. Ritker, él está haciendo estudios de prevención secundaria, estudios gigantes de prevención de eventos cardiovasculares con terapia antiinflamatoria, sea con metotrexate o con un inhibidor de la interleucina 1, es el estudio CIRT y el estudio CANTOS. Aquí se va a medir la presión arterial y la presión de pulso es un marcador modesto, pero adecuado, en este caso con una población muy grande de la rigidez vascular. Entonces estamos muy ansiosos de ver qué efecto tienen, no solamente en los eventos cardiovasculares, sino qué efecto tiene la terapia antiinflamatoria en la presión de pulso. Estos estudios van a salir en unos 5 años por lo menos. Muy bien, otra vía que se puede, aprovechar para tratar la rigidez vascular o explotar para tratar la rigidez vascular es la vía de justamente los pacientes con progeria. Los pacientes con progeria tienen una mutación en esta prelamina A, es una proteína nuclear. Y lo que sucede con estos pacientes es que tienen un problema en la desfarnesilación de la prelamina. O sea que una vez que se farnesila ya no se desfarnesila, digamos. Y una vez que está farnesilada se pega ahí a una lámina nuclear y produce mucha disfunción de la regulación genética, de la síntesis de ADN y ARN. Y estos pacientes, siendo esta la anomalía primaria, han demostrado claramente una rigidez vascular prematura. Entonces hay inhibidores de la farnesiltransferasa, que es la proteína que farnesila la prelamina, que están en ensayos clínicos ya en pacientes con progeria. Pero estas drogas es posible que se puedan utilizar para tratar la rigidez vascular de la edad. Interesantemente, las estatinas también inhiben al parnesilpirofosfato, que es una de las proteínas que participa en la farnesilación de la prelamina, y también la rapamicina contribuye probablemente al clearance o a la eliminación de la prelamina farnesilada. O sea, estas son estrategias terapéuticas que todavía no se han probado en ensayos clínicos, pero que quizá puedan ser probadas. Y por último, la calcificación vascular. Es claramente un proceso que se puede afrontar desde el punto de vista terapéutico. Hay muchas compañías farmacéuticas que están muy interesadas en producir inhibidores de la calcificación vascular, sobre todo para los pacientes con falla renal, pero yo creo que eso va a conducir eventualmente al desarrollo de drogas que quizá puedan ser probadas en pacientes no renales para disminuir la calcificación vascular y de esta manera disminuir la distensibilidad arterial. Muy bien, lo último que quería comentar es que, bueno, si nosotros tenemos una terapia para reducir la distensibilidad arterial, entonces es posible que en algún momento podamos tratar a los pacientes o añadir terapias antirrigidez para la prevención primaria o secundaria de eventos. Lo que es interesante que esto va a tener un efecto probablemente en eventos que son diferentes a aquellos que se previenen mediante la terapia contra la aterosclerosis, como las estatinas, por ejemplo. Y en un mundo futurístico, quizás cuando ya tengamos una gama de medicamentos, nosotros podamos medir el proceso fisiológico, si es que el paciente tiene rigidez arterial, tratar la rigidez arterial, una terapia personalizada, más que generalizada, para la prevención de eventos específicos de acuerdo al riesgo individual del paciente. Ahí todavía falta mucha investigación, pero quizá en el futuro podamos hacerlo.
Quiero finalizar con un agradecimiento a la sociedad y nuevamente al doctor Lara y al doctor Ayón por tan cordial invitación y tan honrosa invitación, y a ustedes por su atención. Muchas gracias.